magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de todo el Poder Judicial. En esta oportunidad venimos asistiendo al evento de capacitación denominado La Casación Penal en el Perú. Este evento es organizado por la Comisión de Capacitación del Área Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como también por el Centro de Investigaciones Judiciales. Para comenzar, daremos la palabra al doctor Aldo Figueroa Navarro, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Penal, a fin de que nos dé unas palabras de bienvenida, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, señor Juez Supremo, doctor César San Martín Castro. Buenas noches, doctor Iván Sequeiros Vargas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Profesor Joel Segura Araña, señoras y señores, a nombre de la Comisión de Capacitación que está del área de magistrados en el ámbito penal, está bajo mi presidencia, quiero dar la bienvenida a este seminario sobre la casación penal en el Perú, en la línea de lo que constituye el plan de trabajo de la Comisión de Capacitación de Magistrados del Área Penal, de difundir y de consolidar conocimientos relacionados con nuevas instituciones en el ámbito procesal penal y en el ámbito penal. Esta es nuestra quinta actividad de capacitación en el año, y en ese sentido nos honramos con la presencia de los profesores César San Martín Castro y Joel Segura Araña, quienes han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para efecto de esclarecernos en algunas ideas o en algunas cuestiones problemáticas relacionadas con la casación penal en el Perú. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a todos ustedes que han concurrido a este acto de capacitación en un día que entendemos es un día bastante complicado, porque es digamos, la finalización de la semana, y por lo tanto bastante a veces difícil para nosotros el poder dar un poco de nuestro tiempo a este tipo de actividades. En ese sentido, entonces, doy la bienvenida a todos ustedes, esperando que este seminario les sea de completa utilidad. Agradecemos al doctor Aldo Figueroa Navarro por las palabras de bienvenida. Acto seguido invitamos al doctor Iván Sequeiros Vargas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la finalidad de que nos dé unas palabras de inauguración de este evento académico. Unas cortas palabras. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco la presencia del profesor y juez de la Corte Suprema, el doctor César San Martín Castro, igualmente la presencia del doctor Joel Segura Araña, así como del doctor Aldo Figueroa, quien es presidente de la Comisión de Capacitación del Área Penal para Magistrados en la Corte Superior de Justicia de Lima. Qué duda cabe que esta comisión de capacitación es la que probablemente viene realizando más actividad académica que las otras comisiones de capacitación, debido precisamente al empeño y al entusiasmo que ha puesto el doctor Figueroa y todos los magistrados que forman esta comisión. Por esa razón, casi semanalmente estamos en este ambiente inaugurando diversos cursos para que los magistrados y demás trabajadores del Poder Judicial se vean beneficiados con información académica de primer orden, como en este caso con la presencia del mejor procesalista de materia penal que tenemos en el Perú, el doctor César San Martín Castro, quien evidentemente constituye un fuerte motivo para estar presente acá y escuchar sobre el tema de la casación penal en el Perú. Por esa razón, saludo también la presencia de todos y cada uno de ustedes, que conforme muy bien lo dijo el doctor Figueroa, a pesar de las horas de trabajo que ya vienen desempeñando, se dan un tiempo para escuchar estos seminarios que de todas maneras inciden en el mejoramiento de nuestro conocimiento académico, y eso repercute en la mejor actividad jurisdiccional que realizamos.
Por esa razón, sin más preámbulos también, y a fin de que podamos escuchar ya las disertaciones de los dos profesores que han sido invitados, declaramos inaugurado este curso y espero que todas las curiosidades, todas las preocupaciones y todos los conflictos que tengamos sobre casación penal en el Perú sean preguntados en esta ocasión, porque pocas veces tenemos la suerte de estar ante tan dignos expositores para poder salir de las dudas que normalmente tenemos en muchas materias del derecho. Declaramos inaugurado el evento y ojalá sea de pleno éxito para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Sequeiros. A continuación daremos pase al doctor César Martín Castro, no sin antes mencionar un pequeño resumen de su hoja de vida. El doctor es bachiller y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha realizado estudio de maestría en Ciencias Penales en la misma casa de estudios, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ha laborado en el Poder Judicial desde 1976 hasta 1992 como empleado de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ha sido relator titular de la Sala Civil del Callao, juez instructor provisional del primer Juzgado de Instrucción del Callao, juez instructor titular del 21 Juzgado de Instrucción de Lima y vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Lima. Desde 1994 hasta el 2004 fue abogado integrante del Estudio Benítez de las Casas Porno y Ugaz. En el año 2000 se incorporó como socio principal de dicho estudio y reingresó en marzo del 2004 al Poder Judicial como vocal titular de la Corte Suprema de Justicia. Ha desempeñado la presidencia de la Sala Penal Permanente y Transitoria, así como ha sido elegido presidente del Poder Judicial en el periodo 2011 y 2012. Es autor del libro Derecho Procesal Penal 2, Derecho Procesal Penal, el cual contiene 2 tomos en la edición de Gridley, y actualmente es profesor ordinario de Derecho Procesal en la categoría de principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, daremos la bienvenida con unas fuertes palmas a nuestro profesor y docente. Muchas gracias por la presentación. Lo primero es agradecer a la Corte Superior de Justicia de Lima, a la Comisión de Capacitación del Área Penal y a la Presidencia de la Corte Superior de Lima, mi corte, y por tanto, frente al llamado que se me hizo de poder participar, no tuve el menor reparo, pese a que soy muy quisquilloso para conferencias, he aceptado de mil amores porque me lo pide mi corte de origen, la corte donde fui relator de la Corte Suprema, fui juez instructor, fui vocal superior titular y ahora soy juez de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, mi vida ha estado asignada, por un lado, por la carrera judicial y por otro lado, por la academia. Y en consecuencia trato de unir, convocar, fusionar ambas actividades para lograr un producto a nivel académico que sea práctico, pero también con un profundo sentido dogmático que a final de cuentas creo que es lo que debe primar, porque ello nos va a permitir resolver un sinnúmero de problemas que la ley no ha previsto o no puede prever, porque se dice que los hechos son más fuertes que los textos. Si es así, entonces lo más importante es aprender primero dogmática en un sentido clásico, luego abordar un pensamiento problemático y después trabajar la jurisprudencia. Creo que son los 3 mecanismos que nos permiten conocer con cierta y relativa solvencia una institución y sobre todo cuando es nueva. El recurso de casación penal tiene 9 grandes instituciones que son objeto de tratamiento dogmático. Una son los aspectos generales que tienen que ver con su historia, su concepto, sus notas esenciales. La segunda tiene que ver con los límites que da la razón de ser
de una corte o de una sala de casación. La tercera, el punto se refiere al carácter del recurso de casación, que ha ido evolucionando desde su propia historia. La cuarta se refiere, en lo que es presupuesto del recurso, al objeto impugnable. La quinta se refiere a la impugnación subjetiva, que es especialmente importante, pero genérica, en lo que se refiere al rol que compete al Ministerio Público, cuáles son los motivos que puede introducir en un recurso y cuáles no. Luego tenemos como sexto tema la inadmisibilidad excepcional por economía procesal, que implica que determinados supuestos, aun cuando formalmente son hábiles, no se permite. Luego, en séptimo lugar, se tienen los motivos. Se dice motivos, aunque acá se utiliza el término de causales. Causales de casación, y donde tal vez siguiendo más o menos el modelo colombiano, aunque el otro fue antes, de consta, introducimos lo que se denomina la casación excepcional, que es una suerte de certidumbre y criollo, con sus propias características, y donde hemos introducido un concepto de origen hispano, dándole la vuelta, por cierto, del llamado interés casacional, que es un punto que me parece importante. Luego, cuando trabajamos los motivos de casación, aquí, a diferencia de las últimas reformas en el derecho comparado y en la casación civil, ya no se utiliza, hoy día se utiliza un solo motivo, infracción normativa, y nosotros hemos seguido con la tradicional diferencia de motivos varios, pero que en el fondo son todos ellos motivos vinculados a infracción de la ley, que creo que ese es el punto que nos unifica, y como un tema peculiar en lo penal en relación a la llamada casación jurisprudencial. Habida cuenta de que nuestro sistema, en la ley orgánica básicamente y en el código, con lo que podemos decir que hay cierto nivel de bloque de constitucionalidad, la ley orgánica del Poder Judicial, que ha introducido mecanismos relativizados, no absolutos, de jurisprudencia obligatoria, lo que significa que los fallos de carácter general tienen un sentido, una característica cuasi normativa. Por eso es que se justifica. No es solamente entender la casación jurisprudencial o la jurisprudencia como una fuente complementaria. No. Ya tiene un carácter cuasi normativo, que eso es muy poco entendido por gente de afuera, que no conoce el tema, pero que nosotros podemos defenderlo con toda pureza. El octavo tema es ya básicamente la tramitación, y tal vez la característica más importante, como todo recurso, es que tiene tanto fases escritas, porque fundamentalmente las pretensiones y las resistencias son escritas. Por ahí leo unas tonterías sobre realidad que no tiene nada que hacer, y en donde la fase oral es una fase de alegaciones ante el tribunal, y luego la sentencia se redacta, es sentencia escrita, pero se lee en una audiencia. No es sentencia in voce, o sea, no es sentencia oral, no es resolución oral, es una sentencia leída, que es muy diferente en sus términos. Y después tenemos la institución, como ya he dicho, de las denominadas sentencias generales o sentencias vinculantes, que es lo que casualmente da pie a generar, desde un punto de vista dogmático, la posibilidad
concretada ya positivamente de la llamada casación jurisprudencial. Desde luego, podría no funcionar muy bien sin esta casación, invocando infracción de ley, sin ningún problema, y uno cita la jurisprudencia y asunto solucionado. Pero bien, lo que quiero, obviamente, no voy a trabajar 9 temas que ustedes ya se me van a dormir, y claro, no voy a ser tan tonto de trabajar todo. Y quiero dejar temas abiertos porque más me interesa las preguntas, el debate, las discusiones sobre el tema. Entonces voy a trabajar grandes ideas o planteamientos generales, como se dicen, de corte institucional. Nada más, no voy a entrar a un análisis problemático puntual, sino a una referencia general de carácter, como yo trabajo, puramente dogmático. En el primer punto, de carácter introductorio. Y voy a destacarlo porque acá estamos mal acostumbrados a creer que lo precioso es lo alemán, el italiano, cuando no se sabe que lo más interesante es lo francés, actualmente. Pues bien, la casación es una institución de influencia francesa, nació allá en 1789 y en 1790 se creó el Tribunal de Casación, que ya en 1804 se judicializó y se convirtió en Corte de Casación. Esta institución, más allá de que guste o no guste, hay algunos que dicen que no debe haber casación, allá ellos, ya es una discusión resuelta, conclusa, porque nuestra Constitución, en los artículos 141 y 143, la incorpora expresamente. Y como se trata de una institución que tiene 2 niveles de derecho orgánico procesal y de derecho funcional procesal, encarga a la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial, el conocimiento exclusivo y excluyente del recurso de casación, y además regula, dispone la Constitución que debe desarrollarse propiamente el recurso de casación. Siendo así, pues, tendríamos que decir desde la Constitución que la casación es una garantía de carácter institucional destinada a asegurar la sujeción de los jueces al principio de legalidad. Legalidad ordinaria y antes también legalidad constitucional. Incluso a partir de ella es absolutamente razonable que se realice hasta un control constitucional de las leyes, que es una función atribuida desde el artículo 138 de la Ley Fundamental al Poder Judicial organización. Su función inmanente o su objetivo jurídico esencial es, por eso que, fíjense, qué es lo que se requiere, qué nuevas perspectivas tiene que hacer un tribunal, una corte, una sala de casación y un juez de casación. Es buscar la interpretación única de la norma jurídica que favorezca la aplicación uniforme por los demás órganos jurisdiccionales, de acuerdo con esa función protectora de la norma o monofiláctica que tradicionalmente se le atribuye. Sus fines constitucionalmente protegidos están vinculados, pues, a la afirmación del principio de seguridad jurídica y
al principio de igualdad ante la ley, como además de principios, valores superiores del ordenamiento jurídico y también entendidos como, por la filosofía del derecho, como derechos fundamentales. Este es un tema que siempre habría que tener muy presente. Siempre se insiste que el recurso de casación y el tribunal de casación, o corte de casación, o sala de casación, siempre ocupa una posición esencial en el sistema de las garantías institucionales de un Estado constitucional. Eso me parece importante resaltarlo. Y por ello, no solo está al servicio de la protección de intereses ligados a la necesaria depuración en derecho en el del obrar judicial, sino que además busca proteger, amén del interés público, jus constitutionis, busca también, tiene un interés parciario de garantizar también la justicia material desde la correcta aplicación de la ley a las partes. Y esto, por eso que se llama, esto es el ius litigatoris. Pero el ius litigatoris es una función secundaria. Lo primario es el ius constitutionis. Y por eso que el modelo de sentencia casatoria es muy distinta de una sentencia instancial o de instancia, porque apunta a la generalidad y no apunta tanto al caso concreto. Esto es un tema importante. Claro, como es un recurso, la función parcial es esencial. De oficio no actúa la Corte Suprema o la Corte de Casación, actúa en virtud de un recurso y que debe de cumplir los presupuestos procesales que le corresponden, que son objetivo, objeto impugnable, subjetivo, gravamen, y derecho de conducción procesal, y formales, que son tiempo, lugar, modo y fundamentación. Punto. Eso es lo que me parece importante tener presente. En consecuencia, pues, la nomofilaquia, línea tradicional, ha de sumarse a ella la igualdad y seguridad jurídica. A la defensa de la legalidad, decía Tarufo, en la interpretación de la ley ha de asociarse el valor, por lo menos tendencial, de la igualdad de trato sobre los casos iguales frente a la ley. Igualdad de trato frente a casos iguales frente a la ley. Una lógica tendencial, por supuesto. Y por eso es que se explican dos cosas. Primero, que la casación debe de ser vista por un solo órgano, a nivel nacional. Y segundo, que debe de haber la menor cantidad de salas o secciones posibles para evitar la contradicción, que es un crimen judicial en términos, si ustedes quieren, escandalosos, ¿no? Es un crimen. Que una sala diga A, otra diga B, que mañana diga A y luego diga C, y esto se vuelve una locura, porque entonces uno dice, bueno, ¿quién dirige el ordenamiento jurídico? ¿Quién lo interpreta? Es la casación. Pero, como dice muy bien también Tarufo, el número de causas es inversamente proporcional a la calidad de las sentencias y a su vocación unificada. Si hay muchas causas, va a ser imposible. Si hay muchas secciones o salas de casación, va a ser imposible. Si no hay especialización en casación penal, va a ser imposible. Creo que eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta. La estabilidad del órgano de casación debe de estar garantizada en modo sum. La estabilidad. No cambiar los jueces a cada rato
de órganos colegiados, sino procurar y tender a que los jueces se capaciten y se especialicen en un ámbito que es novísimo, aunque fíjense, es de 1790. Pero para nosotros es novísima la casación. Muy bien. La competencia funcional, como saben ustedes, se concreta a la llamada quaestio iuris, nunca a la quaestio facti. Y es un punto que habría que tener presente. En consecuencia, concepto y luego notas esenciales. Sigo ahí a mi maestro Jimeno, que él traza un tema de cómo es que debe trabajarse dogmáticamente una institución procesal. El concepto. ¿Cuál es mi planteamiento a la luz del código? Cuando uno hace dogmática de su código y no de un código extranjero. Es un medio de impugnación extraordinario, no es un medio de gravamen, que es la apelación de sentencias, que produce los efectos de evolutivo, no suspensivo, por eso que se debe elevar copias y no el cuaderno principal. O al revés, el principal se queda copia para la ejecución en el juzgado correspondiente. No se debe el principal. Salvo el caso de libertad y extensivo lo favorable, que es un principio general del sistema procesal penal porque no tiene carácter personal. Es algo que ya es una característica general vinculado al principio del pro reo. También es algo absolutamente claro para todos nosotros. Es un medio de impugnación mediante el cual se somete a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento a través de motivos o de causales tasadas, determinadas sentencias y autos definitivos dictados en apelación por las Cortes Superiores con el fin de lograr la anulación de la resolución recurrida. Y todo ello con fundamento en la existencia de vicios, digamos en términos muy amplio, vicios en la aplicación e interpretación de las normas de derecho objetivo aplicables al caso. Hoy en día ya se dice derecho objetivo, con lo que ya comprendo constitución, ley, reglamentos, norma de experiencia, jurisprudencia, en fin, todo, costumbre, todo. Ese es el derecho objetivo. Fíjese ese contenido amplio que tiene. He leído algunas casaciones en las salas constitucionales que empiezan con una monserga, ¿no? Dicen, el recurso de casación es eminentemente formalista. Mentira, porque eso violenta el principio de tutela jurisdiccional, que hace mención a la flexibilidad del recurso. Decir eso es sencillamente repetir una frase del pasado, hasta diría una frase premoderna. Eso no es así. La casación no puede ser formalista. ¿Por qué? Porque es una garantía institucional que protege derechos fundamentales. ¿Cómo va a ser formalista? No. Ese es para de las cosas. Desde luego no es una instancia más, por lo que no se puede realizar un enjuiciamiento fáctico jurídico del objeto procesal que venga a sustituir al juicio dado en apelación por la Sala Penal Superior, sino un juicio dirigido exclusivamente y directamente a anular. Casar es anular, es sinónimo. La resolución recurrida y por haberse cometido en su elaboración algún error injudicando o improcedente. Eso es básicamente un concepto complejo del recurso de casación como una institución de derecho procesal funcional como de derecho orgánico. ¿Orgánico por qué? Porque la Corte Suprema, no hay otro más.
Son 4 las notas esenciales del recurso de casación penal. Digo del penal porque ahí nos separamos bastante de los demás recursos. Uno que es común, porque la casación es única, es su carácter extraordinario. De un lado, los motivos, su causa susceptible de hacerse valer mediante su intervención aparecen tasados. O sea que la causa de pedir, pues si lo que dice Guachafo, la causa petendi, son los motivos o las causales, que nunca confundan con la fundamentación. No, motivo. Y ustedes lo que se puede hacer, incluso ahora, en cualquier recurso, no me pueden introducir otra causa de pedir en un escrito ampliatorio o complementario, no. La primera vez que hice murió el tema. Ya usted no puede decir me equivoqué, que estoy dentro de 10 días. No, señor, no hay caso. En el momento en que usted fundamenta, ya precluyó su posibilidad de ampliar la causa de pedir. Usted podrá incorporar alegatos ampliatorios que aclaren, amplíen la fundamentación, la motivación. Por eso que el tribunal puede fallar de modo distinto a la fundamentación, pero dentro de la causa de pedir, porque ahí se radica la congruencia o la correspondencia. Eso también que quede bastante claro, ¿eh? Esos locos que empiezan a presentar escritos y escritos, luego en el acto oral o en la audiencia oral me sacan otra cosa como el culto de que han cambiado de abogado. La defensa es única. Lo que se dice, eso se defiende y no se introducen nuevos argumentos. Eso también es un tema importante. Esto no es formalismo, ¿eh? Eso está íntimamente vinculado al derecho de igualdad de parte de armas, al principio de contradicción y a la garantía de defensa procesal. Tengan eso en cuenta. En segundo lugar, el carácter devolutivo. La competencia funcional exclusiva y excluyente corresponde a la sala penal, órgano superior del sistema de justicia ordinaria. Segundo, su carácter no suspensivo, que deriva del carácter general que de los recursos, salvo el de apelación, que sí es suspensivo, pero el de casación no es suspensivo, no impide la ejecución procesal. Por eso es que en su día, hace muchos años, se dictó una resolución en donde se obligaba a los jueces del nuevo código que remitan a la Suprema las actuaciones en copia y que envíen su decisión, si es condenatoria, por cierto, al juez de investigación preparatoria para iniciar el proceso de ejecución. Por eso, tan sencillamente por eso. Y con eso evitamos la mala fe procesal de recurrir en casación y hay que se quede 2 años. Mientras tanto, todo pasa. Eso ya no funciona o no debe funcionar así en lo penal. Luego viene una característica final donde decimos que si bien el recurso de casación tiene lugar a pedido de parte como corresponde, o sea, sigue el principio de rogación, se llama eso. De ahí su función parcial ya, defensa de las partes que recurren, pues mediante el recurso las partes defienden sus llamados derechos e intereses legítimos, o sea, el jus litigatoris. Pero la función más relevante, como siempre hemos dicho, y eso es algo de manual, es algo como que dice doctrina pacífica, es la protección o salvaguarda de las normas del ordenamiento del derecho objetivo, la non filaquia, y unificadora de la jurisprudencia
en aplicación e interpretación antes del derecho, que eso se llama ius constitutionis, defensa del derecho objetivo. Los alemanes dicen que ambas concepciones no pueden interpretarse o no pueden ser separadas conceptualmente. Schlüter dice que la casación es una instancia legal para la corrección de fallos legales en servicio a la unidad jurídica y a la justicia en el caso concreto. También. Pero recuerden siempre que la primordial función es ius constitutionis, defensa del ordenamiento jurídico, valores de seguridad jurídica e igualdad. Punto. Ahí vamos siempre. Unificar la aplicación de la ley. Principio de igualdad. Principio o el valor seguridad jurídica que tiene una correspondencia con el valor justicia material. No hay contradicción entre seguridad jurídica y justicia material. Son valores complementarios como cara y sello de nuestro ordenamiento, de cualquier ordenamiento jurídico. Segunda idea que quiero trabajar, de 3 o 4 que diré nada más. Límites de un tribunal de casación, o de una corte de casación, o de una sala de casación. Hay límites que hay que verlo desde la naturaleza jurídica del instituto y desde su ámbito funcional. Desde su llamada pomposamente naturaleza jurídica, el recurso de casación, a diferencia del recurso de apelación, el recurso más importante del sistema procesal eurocontinental, por si acaso, el de apelación, es el más importante, en que se obtiene un nuevo examen del caso en la apelación, es un recurso ilimitado, solo limitado por las pretensiones o puntos impugnativos del apelante, nada más que por eso, y que conoce tanto la cuestión de hecho como la cuestión de derecho. En cambio, la casación está sujeta a un límite infranqueable, se circunscribe sobre la base inmutable de los hechos fijados en la instancia a examinar lo que decía Gómez Orbaneja, la concepción causal del fallo, o bien, desentendiéndose del sentido de este, la regularidad del proceder que haya conducido a él, o sea, tema de carácter de procedimiento. Ustedes saben que encontramos siempre dos grandes vicios, ¿no es cierto? Uno que se refiere al procedimiento y otro que se refiere, que se llaman los defectos estructurales de resolución, ¿cierto? Ambos son objeto de trabajo por el recurso, por el Tribunal de Casación. Pero siempre todo ello limitado, circunscrito, o si ustedes quieren una palabra maldita, parametrados por los motivos de casación expresamente autorizados por la ley e invocados por el recurrente. Ello quiere decir que el recurso de casación no puede ser considerado como una simple alegación de instancia, que es el error que aún siguen cometiendo los abogados, pero lo entendemos porque es algo nuevo, algo que merece aún seguir batallando por estudiarlo y por mejorarlo. Debe ser entendido como un escrito, el recurso de casación, sistemático, que indica y demuestra lógica y jurídicamente los errores cometidos en la sentencia, violadores de una norma material o de una norma procesal, ceñida a las exigencias mínimas de la forma y el contenido
ojo, dijo exigencias mínimas, yo diría mejor básicas, soy Celinda, de qué precisa la ley. Ahora bien, cuando uno invoca una infracción legal, lo que no puede buscar indirectamente es modificar el material fáctico, el material probatorio. Eso no se va a tocar. Pero esta referencia a los hechos declarados probados tiene un sentido material, es decir, no es necesario que los hechos se contengan en el relato de hechos probados de la sentencia, sino que el factum, los hechos, también se integrará por los datos puramente fácticos que obren en los fundamentos jurídicos de la sentencia. Se excluyen los llamados juicios de valor, que no son hechos en sentido estricto. Solo está autorizada la revisión del error injudicando in iure, esto es, el del juicio jurídico relativo realizado al dictar la sentencia, sin posibilidad de alterar los hechos probados sobre los que el juzgador de la instancia ha aplicado el derecho. No es pues la creación de una tercera instancia o una segunda apelación revisionista del proceso. Permite solamente el control in iure, gira en torno a la quaestio iuris. Sin embargo, lo que sí me gustaría aclarar es esto de la quaestio iuris o de la quaestio facti, con todos lo que significa los cambios que la filosofía del derecho básicamente y el procesal han venido, y el derecho jurisprudencial han venido a incorporar. Nos parece importante hoy en día que hay garantías de carácter constitucional y que tienen un nivel procesal, aunque de efectos materiales, como es, por ejemplo, la presunción de inocencia, o como es, por ejemplo, la motivación que integra, no el debido proceso, por favor, integra la tutela jurisdiccional. Hay que, en estos temas, tener cuidado para identificar las garantías. Montego decía, cada país organiza su tema de garantías constitucionales de un modo propio. Lo que dice Costa Rica o lo que dice Argentina no es lo que voy a decir, lo que va a decir un peruano. Eso es tema de lo que es España, que cada rato se citan sentencias españolas y sobre todo mal citadas y a veces ni siquiera la fuente. El tema, creo yo, tiene que ver con lo siguiente. Los hechos, y esto lo digo a partir de la famosa sentencia Mohamed, ¿no?, de la Corte Interamericana contra Argentina, que ha venido a generar un cambio importante respecto de la condena del absuelto en segunda instancia. Ahora, esa sentencia no va más allá, no dice que no es posible, dice que debe de haber otra sentencia, debe haber un doble confort. Y esta función puede cubrirla, según el caso, la casación, en la medida de sus características internas. Uno no puede trabajar la casación como se le hizo en Francia. Porque usted lee ahora un autor francés, la casación tiene un sentido riquísimo, muy amplio. No era el sentido originario. He visto a la falla del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la casación y en verdad son estúpidos, que reflejan un desconocimiento supino de lo que es la casación. Pero bueno, o cómo se aplica la casación en España, cómo se hace en Francia ahora, o cómo se hace en Alemania o en Bélgica. Me parece a mí algo lúdico, pero en fin. ¿Uno puede controlar los hechos? Sí. Claro. Ahora, nosotros tenemos lo que no ha visto el TC, porque ve otras orientaciones.
en el tema de logicidad es el modelo italiano, de motivación es italiano. ¿Ve? Y en el tema de inocencia es básicamente hispano. En consecuencia, como ustedes saben, el recurso, la garantía de inocencia tiene 5 reglas de juicio, 5 reglas de prueba y una regla básica de juicio. Y la motivación, esta tiene que ver primero con la motivación ausente o incompleta o negada, que es defectuosa desde el punto de vista constitucional, o sea, ausencia de motivación, y luego la ilogicidad, que tiene que ver ya sea con las premisas o ya sea con la inferencia. Punto eso de que motivación aparece sus tonterías. Sencillamente es no conocer cuál es nuestra orientación jurídica. ¿Ya? Y uno sencillamente, si uno revisa los fallos de la Corte de Casación italiana, ahí puede ver cómo ellos trabajan en logicidad, que es exactamente el motivo copiado del nuevo código, que ya estaba a su vez en el código del 30 y en el código anterior italiano. O sea que tampoco se me hagan problemas. Tampoco se me hagan problemas. Uno de los hechos los puede revisar. Es lo que se llama un control externo, o lo que dice Zaffaroni, lo que dice Ferrajoli. La canción es un juicio sobre el juicio, no es un segundo juicio, eso es apelación. La canción es un juicio sobre el juicio. Y uno entiendo también porque uno puede ver los hechos de estas características que son, a mi juicio, particularmente importantes resaltar. La amplitud de la cuestión de hecho está pues en su control desde estas 2 grandes garantías constitucionales. Presunción de inocencia solo en favor del imputado, porque es una garantía solo para él. No la puede alegar el fiscal. No. El fiscal alegará básicamente tutela jurisdiccional. Pero el fiscal no puede alegar violación de la garantía de presunción de inocencia. Eso es una estupidez. Eso es no conocer cada ángulo de cada garantía. Muy bien. Ahora bien, desde su ámbito funcional es posible incorporar otro límite. Obviamente, la casación se limita, como todo recurso, a las cuestiones que fueron planteadas en la instancia por las propias partes. No se extiende a cuestiones nuevas, no pueden plantearse cuestiones que no han sido materia del pleito. Uno no puede introducir nuevos hechos, nuevas pretensiones que no han sido objeto, ni siquiera digo de segunda instancia, de primera instancia. Eso es algo que también tendría que verse con mucho cuidado. La pregunta es, ¿hay algunas excepciones dimanantes del interés superior del derecho penal? Siempre cuando digo esto me da miedo, porque con ese cuento pasa cualquier cosa, ¿no? El derecho penal protege los intereses superiores, ¿no? Protege los valores superiores de la digna, de la coexistencia, de la dignidad de los otros. Cuando digo eso digo cuidado contra la pared, porque algo malo puede decirse. Y siempre decía lo penal protege, y hacíamos hasta, acá ha habido casos en los cuales quien venía condenado a internamiento, en el código anterior, del 24, en la Suprema, le cambiaron la pena de prisión permanente. Eso ha pasado en el Perú, sencillamente por no conocer el derecho procesal básico. Por eso, hay una norma que en la Corte que dice que la Corte puede anular, cambiar la pena. Está bien, pues, pero siempre de la perspectiva de las pretensiones. Pues. Claro, yo genéricamente no puedo hacer de todo, pero siempre
desde el marco, desde el límite que te trazan las partes. La competencia del tribunal de revisión te la fijan las partes. Y no te la fija la ley ni te la fijas tú. La fijan las partes. Ese es un punto. Podría haber excepciones, siempre lo favorable. Y la única excepción, que también ahora ya es dudoso, de las famosas nulidades, ya no decimos absolutas, eso ya no existe, insubsanables. Pero siempre y cuando no me vulneren el principio de la reformatio imperius, que prima por sobre todo, y siempre y cuando al final no resulte perjudicado el garantizado. Esos son los únicos límites. Y además, lo más importante para una nulidad, que ya no es visto como una sanción procesal, sino como una garantía jurídica en favor de las partes, es la nulidad. Siempre que se genere indefensión material absoluta. Y una cosa le digo a los jueces de apelación, ¿por qué anulan cuando hay defecto de resolución? El juez no ha valorado esto, el juez ha dicho tal cosa. Oye, valoran ustedes y resuelvan. ¿Por qué van a anular? Todas las normas procesales contemporáneas últimas le dan al juez de apelación la posibilidad de que no hay nulidades por defectos estructurales de resolución, incongruencia, citra petita, extra petita, todo lo que es el tema de violación de la reformatio imperius, todo eso usted lo puede corregir llanamente. No hay por qué anular. Solamente se anularía cuando son vicios de procedimiento y siempre que genere indefensión material y usted no pueda subsanar. O sea que de 100, 3 o 4 deben ser anuladas. Nada más. Si no, me parece una estupidez monumental anular diciendo no hay motivación. Pero una cosa es que lo haga el TC porque no tiene capacidad jurídica para entrar con el asunto. Otra cosa es que la sociedad tampoco puede invocar porque la sentencia, nosotros tenemos ese poder para motivar de modo distinto y corregir las irregularidades, los defectos procesales de estructurales. Punto. No imitemos lo que dice el TC, porque son funciones distintas. Es un órgano extra jurídico, extra poder judicial de organización, que no tiene poderes de hecho. Nosotros sí los tenemos. Por eso es que no se trata de anularlas. La sentencia es nula porque no motivaron. Motívenla ustedes, pues, censúrenla y motívenla. Y punto. ¿Por qué van a anular? En fin, es un tema que yo destaco. Tercero, hago un cuarto y ya me callo, para que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Carácter del recurso de casación. El artículo 433 se dice apartados 1 y 2 o numerales 1 y 2, no se dice incisos, que es diferente. Bajo la decisión de la Corte Suprema, concederá a la casación estimada, o sea, la que será fundada, carácter rescindente. Toda casación fundada siempre es rescindente, porque es anulatoria. Anula la decisión impugnada. Pero, cuando corresponda, tendrá un carácter rescisorio. Y como dice la norma, en tanto para ello, es muy amplia, también es de carácter italiano, no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos, nuevos debates. Si no hay un nuevo debate, el Tribunal de Casación dictará el fallo de reemplazo. O sea, no tiene un carácter, no se va a devolver. ¿Correcto? Eso es muy importante. O sea, no hay reenvío. El reenvío solamente es cuando se requiere un nuevo debate fáctico. Si no, no. Si no, no. Y no solo se trata de errores, bueno, decimos, los errores sobre la ley penal material son, la sentencia va a ser rescindente y rescisoria. O
Sobre la ley procesal dependerá. Si es básicamente sobre defectos procesales, será mediante decisoria, estructural. Y si es sobre error, vicio de procedimiento, solamente podrá ser rescindente. Rescindir es anular. Y recisoria es cuando tú haces el nuevo juicio de mérito. Actúas como tribunal de instancia, así se dice. Aunque eso no es tan cierto, es una palabreja que se ha metido ahí, que algunas leyes la han puesto, pero que no es verdad en términos estrictos por naturaleza del recurso de casación. Pero bueno, se utiliza pues. Eso mucho ha servido de respuesta de España frente al comité, que creo que ya está por cambiar de opinión, así que espere, no es cuestión de tiempo. Muy bien. Sobre objeto impugnable, lo único que me interesa destacar es una cosa que es central. Hay muchos que invocan el derecho a la prioridad de la instancia, el famoso numeral 6 del 139. Como ustedes saben, una norma constitucional procesal requiere de un desarrollo legal. Esa norma lo único que te dice es que las sentencias que se ven sobre el objeto procesal de carácter definitivo y los autos equivalentes sobre seguimientos, excepciones fundadas, etcétera, cuestiones previas perjudiciales, esos necesariamente deben ser objeto de impugnación general, apelación. Pero sobre casación, la ley sí lo dice también, pero además construye en cascada un conjunto de limitaciones. Se ha aplicado la suma poena y la suma de agravames tratándose del objeto civil, que es lo que puede ser recurrido, y además se ha recurrido a la figura de la casación excepcional, que requiere que, como obviamente no todos los casos van a subir, pero como decía también Tarufo, la Suprema tiene que estar en todos los recovecos del ordenamiento jurídico para entrar por allí. Es esta casación, que abre una ventana, ojalá que no sea toda la puerta, porque también nos llenaríamos de procesos, y eso es tonto. Uno tiene que identificar lo importante, lo que necesita, que es lo que se llama la labor de los altos tribunales, que es pacificar. Eso se llama pacificar en derecho procesal. Quiero pacificar, o sea, poner fin a un problema, darle un sentido de resolverlo. Esto es así, mal o bien, pero esto es así. Y es cierto y es justo porque lo dice la Suprema, porque es la función de ella. Otra cosa es que en el campo doctrinario no critique eso, está mal. Pero alguien tiene que tener la autoridad de decir hasta aquí nomás y esto es así. Y todos obedecer. Puede uno apartarse, claro, motivando, pero siempre alegando cuestiones diferentes de la tratada. O sea, dando argumentos distintos, no repitiendo el argumento que fue objeto de revocación expresa por la Suprema. No hacerlo, yo creo que ahí está lindando, es un tema a discutir, un poco peligroso también, con la prevaricación o con la infracción disciplinaria. En aquellos casos en los cuales te apartas, pero no das argumentos nuevos, sino repites un argumento expresamente revocado. Pero bien, ese es un tema, además, creo que en este punto no hay norma expresa en la ley de la carrera judicial que autorice una sanción. Por eso que creo que tampoco cabe eso. Menos prevaricación, pues eso es estúpido. Eso sí que no se puede reprimir trabajando con la ley penal, la creatividad de los jueces. Eso sí no se puede hacer. Muy bien. Creo que el tema se va por ahí. Y hay otro punto para también acotar la capacidad que tiene la Corte Suprema de recibir casos o de tramitarlos, que son los famosos supuestos de inadmisión excepcional
como es la llamada falta de fundamento, de origen alemán, y la presencia de precedente establecido. Si hay un precedente que dice que es A, y la Corte ha dicho A, y si bien se dan todos los requisitos formales para proceder el recurso de casación, y digo, oye, usted, ya hemos visto, ese caso ya está resuelto de la forma esta. Si usted me da nuevos argumentos que uno puede cambiar su jurisprudencia, le aceptaría, pero en principio ya no voy a ver su caso. O falta de fundamento que son los llamados recursos que carecen de base, son los recursos indignos, que no tienen contenido casacional, o que claramente se demuestra un desconocimiento básico de las instituciones, se da por probada o por dada una ley derogada o una ley inexistente, o se trabaja el tema agregando motivos que no corresponden. En fin, hay una serie de supuestos que han sido trabajados por los alemanes y por los italianos que pueden ayudar. Ojo, ayudar nada más, no seguirlos como loquitos, sino para eso tenemos propio sentido de colaboración. Insisto, y con esto acá, cuando decimos motivos del recurso de casación, que hay 4 modalidades y 7 variedades de casación, más allá de eso, siempre insisto, la causa de pedir se identifica como los motivos del recurso, o sea, como los vicios legales que se denuncian. Eso que quede bien claro. Los fundamentos son solamente aquella exigencia de literosuficiencia o de autosuficiencia que se pide a quien recurre para justificar el por qué interpone la casación y cita concretamente ese motivo. Y obviamente, en el petitum o en la petición debe indicar concretamente qué es lo que desea, qué es lo que quiere hacer, o sea, qué pretende. Quiero que se revoque, quiero que se me absuelva, quiero que se anule, quiero tal cosa. Eso tiene que decirlo, más aún cuando invoca motivos procesales. ¿En qué consiste el vicio? ¿Hasta dónde debe de anularse? Si no lo dice, como el principio es literosuficiencia, se desestima de plano. Cuidado. Muchos dicen si esto sería un defecto subsanable o insubsanable. Dadas las caídas del recurso de casación sería insubsanable. Discuto si en apelación puede ser eso, exigiría una subsanación. Discuto eso. Pero en casación sí lo creo porque es un recurso circunscripto básicamente. Si uno revisa ya, profesor Segura dirá, ¿por dónde se están orientando los recursos de casación? La vía tal vez más importante por su apertura es alegar vulneración de preceptos constitucionales. Es la más importante por su amplitud, por su generalidad, porque te permite un manejo más amplio. Aunque en verdad, como sabemos, el motivo genuinamente casacional es el de la infracción de ley. Ese es el motivo genuinamente casacional. Los franceses trabajaron en sus reformas, en sus cambios jurisprudenciales ya el tema procesal, que vino en segundo lugar, porque todo fue primero ley material. Y después vino cómo se interpreta, mala interpretación, indebida interpretación, observancia, inobservancia, vicio, no vicio, y después se entró al tema de si una sentencia no está bien fundamentada, si no se entiende qué dice, si es contradictoria en sí misma, y han ido ahí evolucionando por las necesidades que se tiene de controlar. Repito, todo recurso, y más aún el de casación,
exige lo que se llama la literosuficiencia. Pero en homenaje a la flexibilidad, nosotros seguimos la corriente española de la llamada voluntad impugnativa. Tú te puedes equivocar al citar la norma o al citar el motivo, pero en tus fundamentos aparece que el motivo es A y tú has puesto B. Uno dice, entiéndase que es A. Eso es básicamente el concepto de voluntad impugnativa, que no implica reemplazar a la práctica, simplemente corregir un error material, en aras de que haya el acceso al recurso legalmente previsto, y eso está protegido, siendo así entonces por el derecho o por la garantía de tutela jurisdiccional. Si es debido proceso, es el derecho a la instancia plural, que es otra cosa, que significa que exista un recurso de carácter vertical, genérico, que se pueda ver el hecho y el derecho, y que el Tribunal Superior tenga los mismos poderes que el Tribunal Inferior. Eso es debido proceso en cuanto a derecho al recurso. Pero acceso al recurso legalmente previsto es tutela, y se refiere a una interpretación flexible, pro accione, de las normas que regulan los recursos impugnativos. Eso es la diferencia. Así que, aunque el Tribunal nuestro ha confundido las dos cosas y las mete igual, no sé qué hacer. En fin, generalmente no leo esas sentencias porque me producen mareos. Pero en fin. Luego existe, claro, hay toda una fase de sustanciación, etc. Y culmino diciendo esto. Todo el sistema recursal básicamente tiene una fase escrita, ineludible, en donde la bilateralidad implica traslado a la contraparte, por escrito, donde tú fijes tus puntos de oposición al recurso, así se llama. Y luego tiene una fase oral, que es la que pesa, que es en la cual puedes exponer tu punto de vista. Bueno, han venido a muchos a discutir quién debe estar presente cuando se produce la audiencia de alegaciones. Si no está presente el imputado, está presente, hay toda una discusión. Siempre la idea es flexibilidad y garantizar el acceso al recurso. Creo que esa es la idea que nos debe presidir siempre. Ahora bien, dicho esto, desde luego, con apelación es diferente. Porque si tú estás trabajando pruebas y eventualmente puede haber condena absoluto, si no está, tienes que quedarlo reo contumacia y el juicio de paraliza hasta que capturen al imputado. Eso sí, no puede haber una sentencia sin presencia del imputado que cuestione el juicio histórico o el juicio de hecho o el juicio de culpabilidad. No se puede. En casación, por la naturaleza jurídica del tema, solamente se exige que tiene abogado. No se exige presencia del imputado. Nunca. Fíjese las diferencias entre apelación y casación. Vean las normas de trámite. Eso les da a ustedes una visión distinta de las cosas. Bueno, con estas ideas muy gruesas, algo confusas por cierto, me permitió exponerles un tema complicado y siguiendo a la mesa, estoy a la disposición de ustedes, cuando lo tengan a bien, responder preguntas o inquietudes, si así fuere menester. Muchas gracias por su gentil concurrencia. Agradecemos la excelentísima participación del doctor César San Martín, bueno, quedando abierta en este momento la posibilidad de formular preguntas. ¿Sí? ¿Por ahí?
Doctor, buenas noches. Usted acaba de mencionar que los requisitos o las causales del recurso de casación son taxativas, o sea, están indicadas expresamente en la norma, y que es evidente que un motivo para que se dé esta taxatividad es por la nomofilaxia, ¿no es cierto? Entonces, yo he tenido la oportunidad de leer acerca de la voluntad impugnativa en una sentencia en la cual el juez puede reconducir o variar la causal que alegó en la casación para poder declarar como bien conseguido el recurso. Entonces mi pregunta es, ¿eso no vulnera la naturaleza jurídica de este recurso de la casación? No, siempre y cuando esta voluntad impugnativa no signifique desde el órgano judicial hacer un cambio de pretensión, de causa de pedir. Si usted está alegando, por ejemplo, presunción de inocencia e invoca el inciso correspondiente a infracción de norma procesal, ¿qué hago yo como Tribunal Supremo? La reconduzco al inciso primero, ¿no? Que es sobre precepto constitucional. Pero si me cambia el motivo que no es correspondiente con el fundamento, tiene que haber congruencia, allí sí se estaría no haciendo impugnativa, sino se estaría haciendo una grosera ilegalidad. Gracias. Buenas tardes, señores organizadores del evento y especialmente el profesor San Martín. Ha señalado en su exposición, en su brillante exposición, profesor, dos temas de la casación, dos líneas principales, de evaluación de hechos y derecho. Esto queda claro en el tema de sentencias. Ahí no habría discusión alguna. Sin embargo, tratándose de el caso de la excepción de improcedencia de acción, hay también posibilidad de evaluar el material probatorio o solamente limitarnos a la evaluación de los hechos y emitir pronunciamiento con ese límite, ¿no? La Corte Suprema, a omisión, usted debe conocerla, emitió la casación 215-2011 Arequipa. Se alegó ahí de que la sala de apelaciones había merituado de manera incorrecta, porque el juez había declarado fundada la excepción, alegando que los hechos no correspondían al tipo penal de abuso de autoridad. Sin embargo, la sala dijo, es verdad, podría no corresponder al delito de abuso de autoridad, pero esto calza en otro tipo penal. Entonces, la sala penal permanente declaró fundada la casación porque estaba violentándose el principio acusatorio. Sí, decía, porque los hechos los fija el fiscal. Los había fijado ya el fiscal. Y al hacer una recalificación, la sala penal habría excedido sus funciones. ¿Qué recalificación hizo la sala penal? No, ya me perdí. ¿Qué hizo la sala penal? El juez declaró fundada la excepción de improcedencia de acción por cuando los hechos no correspondían a abuso de autoridad. Al tipo legal. Al tipo legal. Correcto. La sala de apelaciones dijo ¿Qué dijo? Es verdad que no corresponden los hechos podrían no corresponder los hechos a abuso de autoridad, pero sí calzan en otro tipo penal. Lo mencionó. Por lo tanto. Lo mencionó. Sí, exactamente, sí. Ya, correcto. Ya. ¿Y qué hizo la casación? Declaró fundada la casación a efecto de que se emita nuevo procedimiento, porque se había violentado el procedimiento, ¿no? Específicamente el principio acusatorio. A ver, vamos a ver. Esto no es un tema de voluntad impugnativa, ¿ya? La excepción de reuso de acción o de improcedencia de acción es una situación de puro derecho, aplicando términos antiguos, ¿no? Por todos conocidos, ¿no es cierto? Solamente ver si la acción es típicamente antijurídica y si hay o no presencia de un supuesto de no punibilidad. Nada más que eso, ¿no es cierto? El hecho tal como está planteado. Ahora, la pregunta es, ¿forma parte del principio acusatorio el título de imputación?
o no? ¿Es esencial o no? La respuesta es no, en principio. Uno lo que puede hacer es reconducir cuando es el mismo bien jurídico, cuando hay identidad del bien jurídico vulnerado. Pero cuando la causa está en estado de investigación, el objeto aún no se ha formado, porque el objeto se forma con la acusación fiscal y se consolida con la acusación moral. No hay objeto todavía y puede ser mutado fácilmente. Eso justifica que uno pueda decir, solo en los casos que están en instrucción o en investigación, que el delito será otro. Eso puede significar eso. Lo que va a importar que luego el fiscal tendría que pedir una ampliación del tipo legal. Si no lo hace y acusa o pide sobreseimiento y el caso no calza a uso de autoridad, pese a la jurisprudencia suprema casatoria, el caso no tiene por qué prosperar. Eso en principio. El acusatorio es muy mal comprendido el principio acusatorio. ¿Ya? A todos los idiotas hablan de imputación necesaria, el fiscal, no tiene nada que hacer. El pedir fiscal no tiene mayor relevancia. Ni el auto apertorio tampoco, ni la disposición. La relevancia la tiene la acusación, porque es la que define el objeto. Otro no. El juez no acusa. Y quien formula la denuncia es diferente, que introduce la acción, y la pretensión se introduce con la acusación. El objeto es sinónimo de pretensión. En consecuencia, estaría de acuerdo si se fija dentro de esos marcos y con esos límites. Nada más. Pero tampoco hagan cuento otros que le piden que se devuelva la causa a la fiscalía porque es otro delito. ¿A ustedes qué les importa? Es imposición de parte. El fiscal ha dicho lo que ha querido. Y es un problema, pues. Si califica mal, ¿qué hay que hacer? Se resuelve, pues. Punto. ¿Cuál es el problema? O el tribunal utiliza de oficio su función de introducir la tesis. Punto. No le pueden decir ustedes que el fiscal está mal y que reconduzca. ¿Quiénes son ustedes? El fiscal es el fiscal. Esa es su misión. No le puedes obligar a una parte lo que la contraparte quiere que haga. Elemental ABC en litigación. ¿No es cierto? Yo no voy a hacer un incidente porque el fiscal quieren ahora se hace mucho en la cuestión, ¿se hace esa estupidez? No, yo creo que debe ser otro delito. Ese es su problema. Usted va a obligarlo al fiscal, el juez quiere que se convierta en acusador para decirle, usted tiene razón y este es el delito. Si un juez hace eso, vulnera su imparcialidad y el acusatorio y ese juez tiene que inhibirse luego. No puede estar en el juicio luego. ¿No es cierto? Entonces, la cosa creo que es clara. Doctor, buenas noches. Doctor, el Código Procesal Penal señala que se puede condenar al absuelto, pero se condena al absuelto y él ¿dónde va a recurrir? Porque tiene que haber dos sentencias que tiene que confirmar la condena. El doble conforme, sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en ese extremo, Sí. Y ha dicho que incluso ese artículo sería inaplicable, porque se condena un absuelto y él ¿dónde va a acudir? Porque ya la casación no es una instancia más. O sea, esa es la pregunta. Sí, cómo no. Hay trabajos muy interesantes de procesalistas y filósofos que han trabajado el tema en España, porque ellos han sido las primeras víctimas de este tema. Y depende todo de cuál es la amplitud del recurso de casación. ¿Qué amplitud se le da? Y mutatis mutandis les transfiere a ustedes el problema americano. Porque esa tontería de que solamente, no tontería, pero ese principio de que solamente las sentencias condenatorias pueden ser recurridas, es típicamente yanqui.
típicamente anglosajón o estadounidense, no tomó en cuenta el modelo eurocontinental, que es más rico en términos neumáticos. No tomó en cuenta. ¿No? Entonces, cuidadito. Cuando hay apelación, ¿qué hace la Corte? La anula en Estados Unidos. ¿No? Pero nosotros tenemos otro modelo, tenemos que aplicar y más tenemos otro principio, que es la igualdad de armas y el derecho del agraviado a recurrir también. ¿No es cierto? Entonces, todo depende de la magnitud del recurso. Y yo creo que ahí sí. Primero, no deben haber límites, en ese caso, de acceso al recurso de casación. No hay límites ya. Que no tenga menos pena, nada. Va, necesariamente sí, obligatoriamente va. Segundo, confiero y hago una amplitud de mis funciones en los ámbitos que se vinculan a los hechos y que tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con la motivación y con la ilogicidad. Control de ilogicidad, control de motivación, control de presunción de inocencia. Y ahí puedo trabajar eso. Eso, autores bajos sobre todo han trabajado ese tema y creo que muy bien podemos suplir lo que creo yo la Corte, siguiendo el informe de Mayer, que tenía una concepción en esto, siendo de formación germana, ahí fue americana. Y no se contempló las respuestas de Cafferata, de Montero, de Jimeno y de los autores. Es una polémica. Pero la Corte ya ha dicho, no tiene que haber un doble conforme siempre. ¿Y qué hay que hacer? Otro recurso, pues. O creamos un recurso de apelación para la Corte Suprema en ese caso, o ampliamos la casación. Tan sencillo como eso. Bien, agradecemos la participación del doctor César San Martín Castro, haciéndole un reconocimiento a través del doctor Iván Sequeiros, presidente de la Corte Superior de Justicia. Fuertes aplausos, por favor.